amados y bendecidos están con los cielos abiertos y su vida es un concierto escuchando Radio Sagrado Corazón. Estás escuchando Vivir en Cristo. Nos cubrimos con la sangre de Jesús en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios es muy bueno y está de parte nuestra. Nos levanta, nos protege, muchas veces sin nosotros darnos cuenta. Es bueno siempre recordar las grandezas, las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Eso nos afirma. Y el ser humano necesita ser afirmado. Necesita ser valorado. Quien te valora es Dios. Quien te afirma es el Señor. Y una manera fácil de autoafirmarse con el poder de Dios es recordar lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Al pueblo de Israel, Dios lo sacó de la esclavitud en Egipto. A ti y a mí, Dios nos sacó de la esclavitud, de la droga, del alcohol, del libertinaje, de vicios, de enfermedades. Al estudiar la libertad del pueblo de Israel de esclavitud, vemos como el mismo Dios envió plagas sobre sus enemigos. Un israelita vivía en esta casa y la casa del lado de los egipcios recibían la plaga y la casa del hebreo no recibía. Las plagas nunca afectaron a los israelitas. Vilma Garay le dio COVID, a mí me dio COVID, varios hermanos, y sin embargo, aquí estamos. Cuando Faraón cambió de opinión y salió a perseguirlos, el pueblo de Israel llegó a un callejón sin salida. Por un lado estaba el Mar Rojo y por otro lado estaba el faraón y sus ejércitos. Ellos estaban en medio. Parecía que estaban acabados. Parecía que ese era el final. Parecía que no había salida. Sin embargo, Dios separó las aguas del mar y cruzaron por tierra seca. Ese dato es interesante. Cruzaron por tierra seca. No solo separó las aguas, sino que hizo un camino recto, seco, salida. Por eso es importante aprender a orar. Invita al Señor en tu tormenta. Invitemos al Señor en la dificultad. No le pidamos la solución, si eso va a llegar. La solución está hecha. Pero es invitar al Señor a cruzar con nosotros el mar. Porque cuando lo hacemos, Él es el que abre el camino y nos lleva por tierra seca. Y cuando el ejército del faraón intentó cruzar por el mismo camino, todos ellos se ahogaron. El camino que Dios abre es para ti.
Y aquellos que deciden seguir al Señor, aquellos que están cerca de ti, también agarran bendición. Aquellos que escuchan Radio Sagrado Corazón en las mañanas van en tierra seca y van llegando. Una hermanita me escribió ayer, dice, gracias por haberme enseñado el amor de Dios. Va caminando por tierra seca. Tenía muchas situaciones de soledad, de apegos, que andan buscando un compañero. No, ella comenzó a buscar el amor de Dios. El compañero viene. Pero primero tenía que ella aprender a vivir como la amada, para luego amar al que Dios le envía. Hello. Muchos quieren que llegue el compañero pensando que el compañero les va a sanar. No. No. El compañero no te va a quitar la soledad. Soledad es la ausencia del amor de Dios. Y todos aquellos que perseguían a ese pueblo se ahogaron, intentaron cruzar. Ese camino no es para ellos. Al estudiar la historia del pueblo de Israel, vemos como Dios sacó agua de una roca. Vemos como Dios envió maná cada día para que comieran. Danos hoy el pan de cada día. Fue un milagro tras otro. Muchos milagros. Pero cuando llegaron a la tierra prometida y vieron los grandes que eran los habitantes, en lugar de usar lo que Dios había hecho por ellos como una fuerza, como un poder, como un combustible, en lugar de decir, en esto sabremos que el Señor está de nuestro lado, como dice el Salmo 78, el salmista habla de recordar lo que Dios ha hecho. Dice, se olvidaron de los milagros asombrosos que Dios había hecho. Eso es lo que nos pasa, se nos olvida los milagros. Se desalentaron y comenzaron a quejarse y decir, Moisés, Moisés, mejor hubiéramos estado allá de esclavos y no aquí en el desierto. Esa gente que vive en esa tierra prometida son muy grandes, son muy fuertes. Mejor regresemos y volvamos a ser esclavos. Y ellos tenían una gran historia con Dios. Él había hecho cosas asombrosas. Pero el problema de los israelitas es que no las recordaban. En lugar de entrar a la tierra prometida, vagaron alrededor de la tierra por 40 años. Y la tierra estaba ahí. Vamos a traer esa enseñanza a nuestra vida. ¿Estás viviendo preocupado? Pensando que un problema es demasiado grande. ¿Estás desalentado o desalentada por un reporte médico? ¿O porque falleció un familiar, un hijo, una hija? ¿Tu pareja o tu esposo? ¿O estás desalentado o estresado por una situación económica? Por una situación financiera. Las deudas te abruman. A lo mejor estás haciendo lo mismo que los israelitas. Has olvidado lo que Dios ha hecho en tu vida. Tu fe necesita ser vigorizada.
Tu fe necesita ser reencendida. Tu fe necesita una nueva visión. ¿Y cómo logro hacer eso? Pensando en las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Regresa a los momentos críticos donde has visto claramente la mano de Dios. Recuerda cuántas veces Dios ha abierto un camino. Las veces en que Él te liberó. Las veces en que Dios abrió esa puerta que tú no podías abrir y te protegió. Necesitamos comenzar a pensar en la bondad de Dios en nuestra propia vida. Debo de pensar en la bondad de Dios en mi vida. Debo de pensar la bondad de Dios en mi vida. A ver, repita conmigo. Debo de pensar en la bondad de Dios en mi vida. Otra vez, debo de pensar la bondad de Dios en mi vida. Escríbalo si quiere, eso le va a ayudar. Debo de pensar en la bondad de Dios en mi vida. No lo que Él hizo con tu vecino. No lo que Él hizo con tu hermano de la fe. No lo que Él ha hecho en Radio Sagrado Corazón y los milagros que hace todos los días. En los milagros, en las bendiciones, en la protección que Él ha hecho en tu vida. Eso, energía, le da energía, fuerza, combustible, gasolina, como quiera decirlo, a tu vida. A tu fe en tu vida. Es estupendo saber que Él separó las aguas del Mar Rojo para los israelitas. Pero ¿cuántas veces Él ha separado los diversos mar rojos que has tenido en tu vida? Y Él ha separado esas aguas para que tú pases por camino seco. Él lo ha hecho. Garantía que lo ha hecho. Si estás vivo y me estás oyendo y viendo, es que Él lo ha hecho. Hello. Oh, gloria a Dios. Es fantástico saber que David venció a Goliat. Pero, ¿y los gigantes que tú has derrotado? No. Saliste adelante del cáncer. Sí, te dieron quimioterapia, sí, pero estás bien. ¿Te ves bien? Se te cayó el pelo, no importa. Te va a renacer. Cuando comencemos a darle gracias a Dios por esas maravillas, por su bondad que ha hecho en nuestras vidas, recuperaremos esa energía, ese brillo. Vivirás con confianza. Y entonces podrás decir, estoy seguro que el Señor está de mi lado, de mi parte. Oh. He visto mucho eso, muchísimo. Una persona, un hombre que conocí, batalló 27 años con una adicción, 27. Y era una persona que tenía un buen ejemplo, un buen trabajo.
y un hogar bueno, y sin embargo las drogas y el alcohol arruinaron su vida. Perdió su matrimonio, su empleo, cayó en depresión y ya no quería vivir. De esas cosas que se dice que es casualidad, pero no es causalidad, es diosidencia. Estaba oyendo el programa una mañana. Estaba oyendo que si respira, hay esperanza. Estaba oyendo que Dios le ama tal como Él es. Estaba oyendo que Dios no le pide que cambie, sino que se deje amar. Estaba oyendo que es el Hijo amado de Dios, que es príncipe, que para Dios vale. Estaba oyendo que Él es único, irrepetible, inigualable, y comenzó a creerlo. Empezó a oír que esa adicción no era más grande y fuerte que Dios. Que nadie está tan hundido como para que Dios no lo visite y lo saque del sepulcro. Y este hermano que me estaba escuchando empezó a sentir algo especial en su vida. Sintió un calor que le llegaba de la cabeza a los pies. Y me cuenta que por primera vez sintió esperanza en su vida. Y se arrodilló y dijo: Dios, no puedo estar yo solo, ayúdame a cambiar. Decidió que Dios estaba de parte de él. Y así oímos tantos testimonios. Ese punto de ese hombre cambió. Esas cadenas fueron rotas en su vida. Estoy hablando hace más de 15 años que pasó eso. Yo lo vi. Este hombre estaba oyendo cuando en una radio que estaba promovían, ponían en las enseñanzas que daba a las 3 de la mañana. Así pasó eso. Y desde esa vez ha estado sobrio. Nunca volvió a tocar el alcohol, no regresó a las drogas. Lo que él no pudo hacer en muchos años, Dios lo hizo en un segundo. Su esposa y él se habían divorciado, volvieron a casarse y han recuperado su familia. Solamente Dios puede hacer eso. Ahora él puede decir igual que David: en esto sabré que el Señor está de mi lado. Dios hará algunas cosas en tu vida en las que tú sabrás que Él es el que está de tu lado. No habrá duda alguna. De repente se rompen esas adicciones. No te sorprendas cuando enfrentes gigantes más grandes de los que has visto jamás. Una oposición mayor es una señal de que te diriges a otro nivel. Y serás tentado, somos tentados a preocuparnos, a sentirnos abrumados, decaídos, deprimidos.
Pero tenemos que regresar a pensar en las cosas grandes que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dale gracias por las veces que ha abierto las aguas del Mar Rojo. Dale gracias por los gigantes que Él ha derrotado en nuestras vidas. Dale gracias por las veces que Él ha abierto un nuevo camino. Puedes decir igual que David, en esto sabré que el Señor está de mi lado. El cáncer no me derrotó. La mala niñez que tuve no me limitó. El accidente no me quitó la vida. El divorcio no me alejó de mi destino. Dios te ayudó en el pasado y hará lo mismo en el futuro. Si Dios peleó tus batallas, entonces las peleará el día de hoy. Está en lo que tú decidas. Si vas a ver al gigante de tu problema o a la grandeza de Dios. Vas a recordar lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuando te diagnostican una enfermedad, cuando vemos que una hija, un hijo está en depresión, hoy en estos momentos difíciles, ya 2 años de pandemia, cuando el negocio se pone lento, es muy fácil desalentarse. Cuando el ministerio no crece, es fácil desalentarse y preguntarnos por qué sucedió. Pero Dios no detiene cada dificultad. Aprende eso. Él permitirá algunos retos que aparezcan, pero con un propósito. Si pasas la prueba, al otro lado de esta dificultad hay un nuevo nivel, un nuevo destino, una bendición. Y Jesús contó una parábola sobre un agricultor, sobre una persona, un granjero que sembró la semilla de la palabra. Leemos entonces San Lucas capítulo 8. El sembrador salió a sembrar. Al ir sembrando, una parte del grano cayó a lo largo del camino. Lo pisotearon y las aves del cielo lo comieron. Otra parte cayó sobre rocas. Brotó, pero luego se secó por falta de humedad. Otra cayó entre espinos, y los espinos crecieron con la semilla y la ahogaron. Y otra cayó en tierra buena, y creció y produjo el 100 por 1. Al terminar, Jesús exclamó: escuchen pues, si ustedes tienen oídos para oír. Palabra de Dios. Escuchen pues, si ustedes tienen oídos. La semilla, la palabra cae a lo largo del camino. Son los que la han oído.
la oyen. Pero fue pisada y las aves del cielo se la comieron. San Lucas capítulo 8, versículos 9 al 11. Le preguntaron los discípulos qué significaba aquella comparación. Jesús les contestó: a ustedes se les concede conocer los misterios del reino de Dios, mientras que a los demás les llegan en parábolas. Así pues, mirando no ven y oyendo no comprenden. Aprendan lo que significa esta comparación. La semilla es la palabra de Dios. Oigan bien eso. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Por eso siempre oramos: Espíritu Santo, convierte a cada uno de nosotros como tierra fértil para que caiga la semilla de la palabra de Dios. La semilla tiene que ser sembrada para que dé fruto. Y siempre va a dar fruto la semilla. Donde Jesús le dice: a ustedes se les habla bien claro, pero al pueblo se le habla en parábolas, en ejemplos, para que entiendan. Y ahora comienza a explicar el maestro de maestros, Jesús. Versículo 12 al 13. Los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra. Pero después viene el diablo y la arranca de su corazón, pues no quiere que crean y se salven. Lo que cayó sobre las rocas son los que al escuchar la palabra la acogen con alegría, pero no tienen raíz. No creen más que por un tiempo y fallan a la hora de la prueba. Palabra de Dios. Y fallan a la hora de la prueba. Oh, gloria a Dios. Y fallan a la hora de la prueba. Entonces, oyen la palabra, pero no tienen raíz. No son obedientes. La semilla en el terreno rocoso son como plantas pequeñas cuyas raíces no son muy profundas. Creen por un tiempo. Los martes damos clases presenciales aquí. Y hay alumnos que vienen 3 meses, 6 meses y se sienten bien. Y de ahí se van. A los 6 meses vuelven otra vez decaídos. Es que esta batalla es eterna, siempre hasta que muramos. El alimento de la palabra tiene que recibirlo todos los días. Si usted y yo no comemos palabra de Dios todos los días, nos ponemos débiles. Muchos tienen un cuerpo fuerte y un espíritu débil sin alimento. Usted no puede dejarse dominar por las emociones. Hoy tengo ganas, voy a oír Vivir en Cristo. Hoy no tengo ganas, no lo oigo. No. Oiga, aunque no tenga ganas, aunque no lo desee, oiga. Algo se le va a quedar. El Espíritu Santo algo va a hacer. Todos necesitamos alimentarnos todos los días para tener raíz. Si no, va a pasar que creemos por un tiempo y después se secan cuando llegan los vientos ardientes de la prueba. No puedes llegar a ser quien fuiste creado sin atravesar las tempestades de la prueba.
En la manera que respondas en la dificultad, determinará si sales amargado o si sales mejor. Son los tiempos en que te sientes abrumado. Pero nada va a mejorar si te quedas en la preocupación, si te quedas en la queja, si te quedas en el papel de mártir. Y comienzas a orar como si Dios se ha ido de vacaciones. Como que si perdiste a un ser querido. O cuando pierdes a tu pareja, a tu esposo, a un hijo, y ves que no puedes seguir adelante. O te separas de tu novio, de tu novia, o un divorcio. Tal vez estás en medio de los ardientes fuegos, vientos de una prueba. No digas Dios está probando para ver cuánta fe yo tengo. No, Dios ha permitido eso para que tú veas, tú y yo veamos el nivel de fe en que estamos, para que veamos cuán profundas están nuestras raíces. Si vives amargado o desalentado, o vas a profundizar y decir, Dios, no entiendo, pero confío en ti. Sé que tú eres más grande de lo que estoy enfrentando. Tus planes para mí son buenos. Escriba eso. Tus planes para mí son buenos. A ver. Tus planes para mí son buenos. Tal vez se está quitando a esa persona que te gusta tanto. Pero es para tu bien. Dios no hace nada para dañarte. Si Él te ama, tus planes para mí son buenos. Escriba eso, escríbale a Dios. Pueda Dios que te está quitando a Juanito o a Lupita. Pueda. Pueda. Tal vez has hecho de ese hombre el Señor y ahí estás mal. Primero debe ser Dios. Él debe ser el único Señor. O tal vez una señorina. Entonces, los planes de Dios son buenos. Todo lo que Dios hace para ti es bueno. Ay, Señor, es que me gusta tanto Juanito. Sí, pero a lo mejor Pedrito te conviene. Tus planes para mí son buenos. Escríbale al Señor. Tus planes para mí son buenos, oh Dios. Yes. Oh, gracias, oh Dios, por estarnos hablando hoy. Comenzamos bien la semana. María, tú le estás cumpliendo años hoy. Hermana mía, un abrazo. Dios la bendiga abundantemente. Mari Carmen, Señor, tus planes son buenos. Escríbale al Señor. Mire, cuando usted escribe eso, está aumentando, pasa a un nivel de fe. Los cielos se abren. Está hablando a Dios Padre en el nombre de Jesús. Tus planes para mí son buenos. Punto. No los cuestiono. Por lo tanto, Señor, te doy gracias. Porque me llevarás donde yo debo de ir. Porque tus planes para mí son buenos. Recuerdo cuando dejé de dirigir un grupo de oración que estuve como 15 años y el Señor tenía como 2 años de hablarme eso, de que quería que me saliera a dirigir al grupo porque tenía otros planes, pero Él no me decía los planes que Él tenía, porque Dios es así. Y entonces cuando finalmente agarré fuerza y tomé la decisión, claro, eso fue
un problemón enorme y comenzaron las acusaciones. ¿Que por qué? A lo mejor él quiere tener un grupo, sí, ya lo tenía. O no, a lo mejor tiene este problema. No, no tuve ningún problema. Ninguno, cero. El Espíritu Santo que me estaba hablando el día de días. Y saliendo de ahí, y comenzaron las invitaciones en grandes, masivas, a salir. Él quería que evangelizara a la iglesia. Me quería como parte de nuestra iglesia, a servir a los cursillistas, a los carismáticos, a los hijos de María, a los caballeros de Colón, a los ministros de Eucaristía. Y yo le he dado talleres a médicos, a diáconos, a religiosas. Eso es lo que él quería. Claro, nos cuesta. Pero ahí fue que comencé a aprender yo, tus planes para mí son buenos. Y los voy a seguir. Oh Dios, tus planes para mí son buenos. No se quede solo oyendo, actúe. Tus planes para mí son buenos. Aunque no lo entendamos. El Señor me diga, salte de aquí, te quiero, ya no te quiero aquí, ya cumpliste. Sí, pero Señor, mira, van a haber problemas, todo lo que van a decir, te digo que salgas. Y inmediatamente, comencé a salir por la parte este de Estados Unidos, pero invitaciones tras invitaciones. Pero eso no iba a pasar a ese nivel hasta que no dejara esta parte. Los planes de Dios son buenos. Yo le doy gracias a Dios también que me dio la fuerza, la energía de vacunarme y ponerme el booster también. Eso me protegió. Y cuando tuve el COVID fue 2 días fuertes. Y al tercer día vi la mano de Él. Pero entendí. Me puso 10 días en aislamiento para que descansara, para que meditara en varias cosas, para que mejorara en la administración de la radio. Los planes de Dios son buenos, aunque parezcan que no. Coco del Ángel, María Paguay, Consuelo Medrano, Mariana de Jesús, Mercedes Jerez. Tus planes para mí son buenos. Escríbale a Dios. Tome esa costumbre. Desde que usted le esté escribiendo a Dios, su vida está cambiando. Amén. Gloria a Dios. Tus planes para mí son buenos, por lo tanto te doy gracias, Señor. Quizás estás en un momento difícil de tu vida. Tal vez estás lidiando con un problema con tu familia, o en la oficina, o en el trabajo con un compañero de trabajo que te saca la piedra, como dicen los colombianos. Que te pone los nervios de punta. Tal vez el jefe, el supervisor. Si tus raíces no son profundas, si vives una vida superficial, si permites que eso te frustre e intentas pagar con la misma moneda, estarás atascado en ese lugar. Esa dificultad no está allí para derrotarte, está allí para ascenderte. Si pasas la prueba, si sigues haciendo lo correcto, si sigues siendo bueno con los demás y sigues permitiendo que Dios pelee tus batallas, debido a que tus raíces son profundas, Dios no solo transformará esa situación, sino que salgas de allí siendo mejor.
¿Y cómo puedo tener raíz profunda? Oyendo la palabra de Dios todos los días y comenzar a ser obediente a la palabra de Dios, alimentar tu espíritu, tener una vida de oración. Eso no es estar de rodillas, sino agradecido de Dios. Participar en los sacramentos, leer libros de bendición, cambiar tu lamento en baile, cambiar la música que oyes, la televisión que ves, proteger tu mente, que es fuente de vida. Tal vez la prueba está tomando más tiempo de lo que pensabas. Y al principio te mantenía fuerte, decidido, pero ha pasado tiempo y ya te estás cansando. Y tus pensamientos comienzan a decirte, no va a funcionar, ya ves, no, mire, así va. Tengo que aprender a vivir con la artritis, con la reumatoide, con el lupus, tengo que aprender a vivir con el cáncer. Nunca voy a ver a mi familia restaurada. No creas esas mentiras. Eso no es permanente. Dios ya ha fijado un final para esa dificultad. Dios no te trajo a este mundo para abandonarte. Él terminará lo que comenzó. Mantente firme. Sigue dándole gracias a Dios. La victoria está en el camino. Sigue contando, hablando, declarando, pronunciando lo bueno que Dios ha sido contigo. Permanece en esa actitud de fe. Dios abrirá las aguas. Dios abrirá el camino. Dios es el dueño de la vida. Deja de quejarte y deja de preguntar por qué. ¿Por qué llegó esta enfermedad? ¿Por qué esta mala racha? ¿Por qué esta persona está en contra de mí? Aún siendo personas de fe, vamos a tener ese tipo de dificultades, porque esas pruebas nos llegan a todos. Así que está en ti en tomar el consejo que Dios te está dando en este día. Dios está de parte tuya. Y los planes de Dios para ti son muy buenos. Gracias, oh Dios, por la palabra que has derramado, por el Evangelio de San Lucas, que nos ha hecho el llamado a profundizar, a echar raíces en ti. Radio Sagrado Corazón, una radio ungida por el Señor.